¿Qué tal, señor? Bienvenido. ¿Cómo está? Encantado, Pablo, ¿cómo te encuentras? Pues muy bien, con ganas de empezar. Tenía ganitas de que estuvieras ya por aquí. Lo mismo, tío. Pues, Pues nada, vamos a a darle darle. caña. Muy buenas a todas mis señoras. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo domingo. Hoy me acompaña Daniel de la Guardia, amigo desde hace ya varios años y por supuesto mi tatuador. Los que no me conocen no me han visto los brazos, pero ya tengo unos cuantos tatuajes y dependiendo de Y quién le sumando. pregunte, por culpa o gracias a esta persona. El tema del que va a tratar más o menos este capítulo un poco esa estigmatización del tatuaje, pero desde dos vertientes. Desde la parte del ser una persona con tatuajes y desde la vertiente del tatuador. Así que por eso ha venido hoy Dani. Es de Gran Canaria, pero lleva aquí desde que empezaste la carrera, ¿no? Exacto, sí. Y nada, él ha hecho Bellas Artes, la carrera, y posteriormente hizo un máster en Arte Contemporáneo y Nuevas Tecnologías. Lleva ya una carrera extendida en el sector del tatu, ya lleva 9 años. Ujú. Y bueno, por eso en parte te hemos traído. No sé si quieres Genial. añadir algo más ahí a la cámara. Por aquí, no sé cómo hacen los youtubers, pero por aquí haré un pequeño banner donde figuren pues, sus redes, porque de verdad que tiene un trabajo increíble. ¿Cómo calificarías tú tus obras? Es decir, Ujú. tus tatuajes. ¿Qué tipo de tatuajes son? Pues la verdad es que cuando empecé no tenía muy claro por qué vertiente tirar, pero una vez ya iba cogiendo un poquito de rodaje en el sector, me fui especializando en la línea fina, que nada, básicamente lo que intentaba un poco desde que empecé, ya que el hecho de tatuar después de venir del pincel y del lápiz te trastoca todos los planes. Al final lo que intentas un poco es ser lo más coherente posible con lo que hacía previamente, que era dibujar. Y quizás pues por ese carácter más clásico que tenía que ver también un poco con lo figurativo, con lo anatómico, con lo botánico, pues quise trasladar esa parte al hecho de tatuar y lo que más se asemejaba era la línea fina. Quizás si hubiera tirado por otra vertiente, más pues, por ejemplo, supongamos que del graffiti o de la ilustración, seguramente me hubiera dado por trabajar desde otro punto, pero nos Claro. quedamos ahí. Mantuviste cierta fidelidad Sí, respecto a lo sí, que sí, hacías previamente. sí, sí. A mí me gustaría empezar este capítulo con precisamente uno de los tatuajes que tú me hiciste, que son Ujú, las serpientes que tengo en los brazos, que a lo mejor también lo dejo por aquí. Básicamente hace 2 años, creo ujú, que fue ujú. aproximadamente, me tatuaste esas dos serpientes, una en cada brazo, y quiero destacarlo por el hecho de que ha sido el primer tatuaje en el que no he tratado de buscarle un significado determinado al propio tatuaje, sino simplemente he querido hacerlo por esa parte estética de romper esa barrera que creo que es una barrera para muchas personas que supongo que a ti te ha pasado que encima teniendo la espalda que tienes te han dicho, ¿y por qué te hiciste esto? ¿Cuál es Ujú, el ujú. significado que tiene? Sí, Y es curioso, ¿no? Porque parece que a lo largo de los años y a medida que vamos evolucionando se van visibilizando cada vez más personas tatuadas y aún así mm, la gente que se tatúa sigue teniendo que dar explicaciones del porqué de sus tatuajes. ujú, Y esto también extrapolado no solo a personas individuales que hacen esas preguntas, sino luego el propio sistema, el hecho de que existen sectores profesionales donde tener tatuajes es una barrera de entrada a un puesto laboral, que totalmente.
no tiene ningún tipo de sentido. Esto tú y yo lo hemos hablado mucho. Cuando yo trabajaba en banca, iba en traje, las camisas hasta aquí, y no tenía problemas porque mis tatuajes prácticamente están en los brazos. Pero me daba incluso miedo el estar trabajando y que algún cliente me preguntara si tenía tatuajes porque yo le había hecho un comentario de qué bonito ese tatuaje o algo por el estilo. Y cuando me hacían esa pregunta, me daba miedo responder porque tenía el director de oficina, a alguna persona por encima de mí, escuchando, y me suponía un conflicto. Y me parece una locura. ¿A ti te ha pasado de tener muchos clientes que les ocurre esto? De que por su trabajo, en el momento en el que recurren a ti para tatuarles, te dicen, en esta zona no, porque... Claro. Pues a ver, ¿por dónde podría empezar? Es que hay bastante de lo que hablar aquí. Por ejemplo, tenemos... Bueno, voy a hablar un poco al principio Sí, de... por cierto, perdón, ¿quieres café? Ay, sí, por favor. Vamos a empezar bien. Pues mira, por un lado, desde mi perspectiva, sobre todo de cuando empecé a tatuarme yo, está claro que romper un poco con los prejuicios de la gente o el entorno que te rodea es complicado, ¿no? Siempre va a ser como esa brecha por la que tienes que pasar, pero una vez caminas por ahí, yo creo que transitas cómodo, ¿no? ¿Qué pasa? Que desde mi postura quizás no soy el más indicado para hablar, por un lado porque he venido siempre de esa vertiente artística, más bohemia, de todo el entorno que me rodeaba, pues pertenecía a eso. Y digamos que nunca me encontré cerca de ese otro entorno que te juzga, del prejuicio y demás. Es verdad que en parte eso a día de hoy sigue ocurriendo y es un hecho innegable, creo. Entonces, por ese lado, es verdad que, que seguimos viendo como en un montón de trabajos todavía tenemos estos problemas. Muchas veces se forma de parte del prejuicio de la primera persona que se viene a tatuar, que ni siquiera es porque se vaya a encontrar una situación así, pero estamos acostumbrados todavía a verlo y a oírlo y eso muchas veces nos limita. Luego, por otro lado, existe todavía ese miedo de la gente que no ha pasado por el primer gran tatuaje, ¿no? Que yo creo que también quita un poco ese reparo de que se vea, ya que conseguimos como nuestro cuerpo de una forma toda la vida hasta que pasamos por este hecho que nos cambia en todos los formatos posibles y de repente empezamos a conseguir nuestro cuerpo con ese tatuaje. No nos planteamos que haya habido un antes de mi cuerpo, de mi piel sin tatuaje, sino que ya lo normal es verte así, ¿no? Es como quien pues tiene una mancha de nacimiento, quien tiene una cicatriz o tiene un lunar, lo que sea. Entonces pasamos por ahí y ya de repente es como, ah, vale, pues Naturalizamos. sigo siendo la misma persona, ¿no? Yo creo que eso es algo que le pasa mucho a la gente, que a priori incluso no se veían tatuadas, pero una vez se ven tatuadas dicen, pues tanto rollo, soy la misma persona. No he notado un cambio sistemático en mí, simplemente soy lo mismo, pero digamos que de alguna forma afianza alguna parte de tu personalidad, es un compromiso contigo mismo, entiendes que al final afianzas ciertas características tuyas propias y pues eso es como lo que decía antes, un poco un compromiso de yo soy esta persona, me concibo así y quiero que se visualice de esa forma. Que de alguna forma ya tú te reconoces así, pero que el entorno también te reconozca de esa manera. Entonces, pues es verdad que sigue habiendo ámbitos donde todavía eso se ve como un poco tabú, pero pues recurrimos a lo de siempre, ¿no? A ocultarnos un poco, a esas primeras veces de no quiero de repente tener un tatuaje en la cara, ¿no? Que sería ya como el máximo exponente de eso, de lo que todavía concebimos muchas veces como lo que no se debe o no se puede. Cuando pasamos ese ámbito, o las manos, ¿no? Es como ese, o el cuello, es como algo que ya
con lo que ya de repente rompemos y decimos, uff, esta fue la gran barrera, ¿no? Y hasta antes de eso, todavía es verdad que existe el hecho de, mira, nos tapamos, ocultamos, siempre existen partes de nuestro cuerpo donde nadie nunca va a encontrar como esa imagen reflejada del tatuaje y tal. Entonces, yo creo que vamos poco a poco rompiendo esos Estigma. esquemas, sí, esos estigmas de muchos ámbitos que todavía están como viéndose todavía se prioriza en el qué dirá el público al que atendemos, con el que trabajamos o con el que socializamos, y entonces jugamos un poco a dos bandas, ¿no? Del, joder, pero sí es como que quiero ser así y físicamente quiero que esto se me visualice así, como un corte de pelo. Mechas, pelucas, lo que sea. Pelo largo, pelo corto, una cresta, yo qué sé. Y todavía pues tenemos como ese rollo de jugamos ahí al que dirán, pero yo me siento así, entonces quiero que la sociedad me reconozca así, pero a la vez esto puede generar pues que me traten de cierta manera o diferente a como espero que me traten en otros contextos. Y bueno, pues yo creo que sobre todo también muchas veces te das cuenta de estas cosas, ya no solo cuando entras en ámbitos laborales diversos, sino incluso cuando cambias de región por lo que sea, porque te mudas, porque vas a trabajar o vas a estudiar o viajas simplemente como un turista más y te encuentras con ciertas sociedades donde se hipernaturaliza el hecho de que tengas la cara tatuada o vistas como quieras y tienes otros sitios donde todavía son como defensores de mantener ese ámbito Conservador. conservador y lo que quieren es un poco que te amoldes a eso, ¿no? Que a- te mimetices un poco más dentro de esa sociedad. Yo retomaría la idea de romper esa barrera, el cruzar la línea de tatuarse la cara. Ujú. Es un ejemplo perfecto. Pero Em, al final tiene una parte de función social y como vivimos pues rodeados y en ese ámbito lo que queremos es como definirnos, pero a la vez no destacar más de lo debido muchas veces. O sea, yo, sí, sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. Y luego está el contrapunto de ser consciente de que te vas a tatuar en el sentido de que disfruta y sé libre de cualquier tatuaje que te hagas, Ujú, que precisamente para eso eres dueño de tu cuerpo, mm, pero también el tener cierta conciencia sobre qué hacerse. ujú, Mm, Desde tu postura de tatuador, mm, ¿sueles tener casos de clientes que lleguen a tu estudio y exterioricen y te comuniquen el que se sientan arrepentidos por un tatuaje determinado o no te suele mm. ocurrir? Claro, es verdad, que lo había pasado por alto antes, que me había enrollado Ni te con preocupes, otro tema. ni te Pues preocupes. mira, a ver, por un lado tenemos, hablábamos de lo de los conceptos de los tatus o cuando ya lo veíamos de algo de una forma más abierta, donde no necesitábamos como justificar ese hecho. Y sí es verdad que, bueno, hablando ahora de lo que me acabas de preguntar, yo generalmente no pregunto los motivos. Muchas veces el hecho del motivo, de lo que se va a hacer la gente, habla por sí solo. Entonces ya a veces más o menos veo el percal. Pero sí es verdad que cuando, digamos, es algo que destaca especialmente, no te sabría ahora decir el qué, pero es como algo que tú sientes cuando lo vas a hacer y dices, esto tiene algo detrás. A veces sí es verdad que te ves muy tentado a preguntar, pero yo ¿Respetas por esa intimidad sí. de... Es que es complicado porque tú no sabes con lo que te Ya, viene esa persona. O sea, con la ya. misma es un motivo súper banal y de lo que se puede hablar es que tú lo notas, pero hay veces que el motivo es como complicado y prefieres un poco que esa persona si siente la libertad de abrirse y contártelo, está genial. Ya no solo la pieza que le vaya a hacer yo, sino muchas veces ya te vienen con otras cosas y las ves y la verdad que no entras ni a valorar, porque, o sea, no porque estén mal hechas ni mejor hechas, sino por el motivo de lo que pueden estar hablando.
Y un poco en relación de lo que estabas hablando antes de las serpientes, sí es verdad que yo, al menos personalmente, soy súper defensor de que el hecho de venir a tatuarse no debe sentar precedentes de un motivo concreto. O sea, está bien si quieres relacionar algo que te haces con un hecho, acontecimiento, motivos varios, sucesos vitales, lo que sea, pero yo creo que lo que defiendo a capa y espada es que la gente se tatúe porque se siente eh, más esa persona. O sea, que sea como una especie Potenciador de de su potencial de su personalidad. definición, sí, de la personalidad, exacto. Y, y sí es verdad que muchas veces creo que puede pasar que cuando tratamos ciertos conceptos o simbolismos con el motivo de venir a tatuarnos es eh, que pueda cambiar el concepto a la larga. O que no cambie el concepto se mantenga, pero la importancia que le demos o la trascendencia que le demos a ese hito. Se relativiza. Exacto. Y entonces yo creo que ahí ya jugamos con quizás el arrepentimiento muchas veces. Yo te digo, no es porque se tenga que dar el 100% de los casos, pero me parece más peligroso. O sea, yo creo que cuando el motivo es Más banal, más... más simbólico, mm, más ese compromiso con tu estética, porque aprendes a definirte y crees que esto es como lo que te representa, yo creo que es difícil a ciertas edades que haya un cambio tan drástico en tu personalidad como para que llegues el día de mañana a arrepentirte de eso. Ahora que estamos hablando de este arrepentimiento, mm, está claro que cada vez hay más personas que se tatúan. De hecho, cada vez es más raro ir por la calle y no ver a una persona con tatuajes. Mm, y quería preguntarte si desde tu perspectiva de tatuador, mm, en los últimos años ha habido un crecimiento de estudios de tatuajes brutales. Mm. ¿Crees que en algún momento existirá más oferta que demanda? Es decir, habrá un momento en el que la gente quiera dejar de tatuarse tanto o no. Es decir, es una moda, pero no es pasajera. Es algo que ha llegado para quedarse, Sí. yo creo. Entonces, ¿crees que en algún momento va a haber más oferta que demanda? ¿O por ende no Pues, crees que vaya a ocurrir eso? a ver, yo creo que pueden pasar muchas cosas en este ámbito porque es difícil Prever. prever si al final tú te vas a ciudades grandes como Barcelona o Madrid y hay un estudio de tatuaje por cada esquina, ¿no? En La Laguna aquí también tenemos, no sé cuántos estudios de tatuaje puede haber solo en La Laguna y Santa Cruz, pero En la laguna solo que 10, 12... sí, sí. Y a ver si es verdad que, al menos en mi perspectiva, siempre hay gente, pero es verdad que al final la gente siempre busca como una afinidad con el estilo que tú haces, ¿no? Y hay muchos estudios de tatuaje que trabaja con walking, es decir, gente que va de paso, pregunta presupuesto, le cuadra, tienes a alguien libre que no está trabajando en ese momento y te atiende rápidamente y le vale un poco una persona que otra porque no va buscando tu estilo, ¿no? O sea, completamente lícito porque al final no todos los tatuajes tienen que ser como esa gran pieza o ese gran proyecto, pero es verdad que al final creo que aflora eh, una aflora algo bastante complicado dentro de nuestro sector y es que se vea mucho esa figura de persona que se dedica a tatuar pero que no busca ese interés en definir Un estilo un propio. estilo propio. Y entonces actúan como meros trabajadores del tatuaje. O sea, tú me pides X y yo cojo y te lo hago. Tengo más o menos tablas para desarrollarte esa pieza
o darle una vuelta, pero nos vamos a quedar aquí. Mientras que si tienes a una persona a la que acudir, ya sea por el boca a boca o porque conoces su trabajo, vas destinada a ir con esa persona. Y al final si encuentras esa afinidad, pues como los peluqueros. O sea, al final lo más probable es que Vuelva, cojas y digas retenga. me quedo con esta persona, ¿no? Entonces, pueden pasar muchas cosas porque es verdad que jugamos con el hándicap de que las personas que creo que concebimos el tatuaje como el hecho más allá de trabajar de lo nuestro, queremos siempre dar cabida a un imaginario propio, que la gente pues lo consuma, y eso quizás produzca que no tengamos tanta clientela como una persona que te hace desde supongamos, Un tradicional a un... lo que sea, sí, porque están acostumbrados a ese entra y sale continuo del público, pero es verdad que al final la gente o sea, los cuerpos son limitados, ¿no? Hay mucha gente, pero al final lo que buscamos un poco es profesionalizar la profesión y es lo que más me importa de todo esto, que sigamos dándole como esa seriedad que conlleva muchas veces, que se deje de estigmatizar y que se deje de tener como ese prejuicio en torno al tatuaje. Yo creo que deriva de principios como este, que es que nos concentremos en dar y ofrecer una experiencia, un imaginario propio, donde las personas se hagan algo que no tenga pues todo el mundo, ¿no? Y eso es súper complicado, es un trabajo súper lento, adquirir esa confianza en la gente es muy complejo, es como un trabajo constante en el que no puedes caer nunca, sino siempre estar a un nivel en el que la gente tenga y deposite esa confianza en ti. Y entonces por eso creo que pueden pasar muchas cosas, porque al final el hecho de que hayan tantos estudios deriva muchas veces de esa necesidad que tiene la gente de tatuarse, porque ese motivo del que estábamos hablando antes, y a la gente ve el hecho de tatuarse como otra cosa, y quizás no como algo tan concreto como hace 10 o 20 años, sino que la gente lo reclama, pero a la larga pues seguirá habiendo gente que lo reclame, pero el hecho de quizás la existencia de tanto estudio provoque que no se llegue a concienciar del todo al público, ¿no? Porque desde que tengamos un estudio en cada esquina, esa gente que busca el hecho de hacerse algo ya, lo más probable es que vaya pidiendo primero presupuestos, ¿no? Y eso conlleva que la gente muchas veces se vaya tatuando con el más económico o el más disponible, inmediatamente disponible de ese lugar. Eso por un lado. Y eso por hablar del lado económico, que bueno, no, obviamente no afecta a todo el público, pero sí es verdad que hay un público que siempre va buscando como el Más momento de mainstream. la, claro, el momento de la oferta, el momento de, por favor, ¿me puedes atender? Atiéndeme ya, y si no, pues me voy a otro. Y eso siempre es una pena, pero bueno, es que yo creo que es inevitable. Eh, ¿Quieres un un poquito, poquito? te iba a ofrecer Yo te café yo a digo. ti ahora, porque No, por favor, eres mi invitado aquí gracias. al capítulo. Qué menos que servirte yo. Un brindis, que ni siquiera hemos Hey, hecho un sí, brindis. Dios, perdona, antes estaba en el No, no, palique por extremo. favor. Salud. Soy un malísimo anfitrión. Nada, lo que comentaba, el hecho de que en muchas culturas antiguas, como pueden ser pues, los aztecas, los maoríes, los egipcios, es decir, con independencia geográfica, Ujú. se ha dado el caso de que el tatuarse implica un símbolo de estatus u otro tipo de simbología en la propia cultura. Sin embargo, ahora estamos en un momento del tatuaje contemporáneo
que por lo que estuve leyendo, no sé tampoco, no voy a confirmarlo porque la veracidad tampoco la he podido contrastar, pero Sailor Jerry fue un poco ese precursor del tatuaje moderno en los años 30 o por ahí, Ujú. sobre todo enfocado a personas que trabajaban en la mar y demás. Entonces, en un inicio era la simbología o el concepto asociado al tatuaje, creo que derivaba más de mm, una actitud más abierta, más aventurera e incluso más clandestina. mm, Personas que a lo mejor iban a la guerra, personas que a lo mejor iban a la cárcel Ujú, ujú. o algo por el estilo. Y en cambio en los últimos 30, 40 años el crecimiento del sector del tatuaje ha sido una locura, lo que estabas comentando. Entonces, yo te quería preguntar, el tatuaje siempre ha sido una expresión artística. Sin embargo, hoy en día se le da más relevancia a ese componente artístico. Entonces, dado que tú eres ese tipo de tatuador que previo a ser tatuador has estudiado Bellas Artes y luego has hecho un máster, te has especializado y eres artista en todos los sentidos porque también pintas, cuadros, esculturas también. Has participado en cuántas exposiciones, no sé, más o menos, o sea, has participado en muchas exposiciones, Ujú. ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, desde la perspectiva de un artista convencional que ha estudiado, pues, a lo mejor eso, Bellas Artes o estudios en torno al arte Ujú. y que se dedica a hacer exposiciones y vive de ello, mm, ¿crees que, o sea, el ser tatuador es artista o artesano? Pues tenemos esas dos vertientes justo ahí, ¿no? Tenemos las personas que consideran que tatuar es un trabajo, pero no buscan a lo mejor esa profesionalización, o sí, pero no les interesa trabajar un imaginario propio, sino que hacen bien su trabajo, pero te trabajan, pues eso, desde un estilo más fino, un estilo más de sombras o rellenos, y te tiran un poco por todos los campos, porque ha trabajado así, tiene ese rollo más urbano, ¿no? De sirvo para un roto y para un descosido. 10 personas que te dicen literalmente, yo te sé hacer esto, pero no es que lo otro no te lo haga porque no quieras, es que no lo sé ni siquiera hacer. Entonces yo creo que ahí, más allá de estar hablando de la profesionalización, tenemos el carácter de tatuador o tatuador artista que busca hacer bien su labor, pero quizás tenga un compromiso con el imaginario que trabaja, ya sea por el carácter estético que tenga o por la labor social que pueda cumplir, ese tipo de o estética o concepto que trabaje. Entonces tenemos por un lado eso y por otro lado tenemos la persona que concibe el tatuar como el trabajo de tatuar. O sea, desde hacerte lettering hasta hacerte tradicional, hasta hacerte de Un repente algo más blackout. ornamental. Exacto. Se da en el sector del tatuaje mucho intrusismo laboral. Pues la verdad es que sí. Pues al final, eh, aunque ahí yo creo que en cierta medida nos incluimos todas las personas que nos dedicamos a esto, porque todo el mundo tiene derecho a empezar y aprender, pero es verdad que, y es algo que yo siempre he defendido a capa y espada, creo que es necesario salir de estudios que tengan que ver con las artes. No te digo que te tengas que hacer una carrera, que tengas que pagar bellas artes y graduarte para ser tatuador, pero que mínimo venga de esos estudios de artes plásticas en los que tengas Unas mínimas nociones nociones sobre de los conceptos. proporciones, anatomía, de lo que sea, como si solo te has especializado en tatuar botánica porque estudiaste biología, pero hiciste clases de dibujo
y controlas de lo que hablas, más allá del hecho de tatuarlo, sino que entiendes de lo que estás trabajando, ¿no? Entonces, que muchas veces lo que nos pasa que necesitamos como tener como pequeñas nociones de un montón de cosas para pues no liarla, básicamente. Entonces, sí es verdad que por un lado trabajamos con un sector dentro de nuestro propio gremio que viene de otra cosa completamente diferente y ha buscado el hecho de tatuar como un recurso o un hobby para hacerlo en su tiempo libre, y si pues de paso pues le sale la cosa con el tiempo y lo puede seguir desarrollando, pues genial. Y tenemos por otro lado a gente que ya sea tarde o temprano estudió algo relacionado con el hecho plástico y lo tenemos pues desarrollando esas habilidades tatuando. Que yo creo que también deriva de un mercado nuevo y que está precisamente en auge, en el sentido de que te metes en internet ahora mismo y buscas cursos de tatuaje y es una burrada la cantidad de cursos que te aparecen. Yo creo que eso hace 15 años no existía, era más bien esa prueba y error. Bueno, no he estudiado nada relacionado con el arte. O sea, yo creo que han sido dos vertientes que siempre han estado separadas, el arte y el mundo del tatuaje, y que ahora ha llegado a un punto de nexo, pero que siempre ha existido esa parte artística y estética, es decir, siempre han estado relacionadas, pero ahora, por la relevancia que tiene el mercado de los tatuajes, ha llegado a un punto de consenso en el que un tatuador también es artista, y lo es, por supuesto, y tiene esa relevancia de que te haga un tatuaje de realismo o de cualquier otro estilo, pero que sea puramente arte y no sea un parche con un significado sencillo como podía ocurrir en los años 40. Yo creo que ya podemos ir cerrando el capítulo. A mí me gustaría, para concluir, el alentar a las personas que quieran tatuarse a que lo hagan sin pensar en los prejuicios que puedan ocasionar esos tatuajes en otras personas, porque somos dueños de nuestra vida, somos dueños de nuestro cuerpo, solo nosotros tenemos el derecho de poder hacer con él lo que nos apetezca, los que nos den ganas, y que en 80 años vamos a estar todos, no vamos a estar todos, de hecho, no vamos a estar. Entonces, creo que tampoco, o sea, creo que hay que relativizar un poco la función de tatuarse y que si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Pero siempre partiendo de una conciencia, precisamente un poco el ser individual, ver qué tatuador puede reflejar el tatuaje que queremos tener y el darle el sentido que queramos darle, no el que nos imponga la sociedad o nuestro entorno. Entonces yo por mi parte me quedaría con ese mensaje que creo que es muy importante, con el que yo he tenido que luchar mucho tiempo, porque siempre me ha pasado de mis grupos ser el más tatuado, o siempre ser la persona a la que recurren para preguntarle por tatuarse, y siempre me gusta darles como esta visión que tengo yo de, oye, tatúate si te apetece, deja de pensar en qué te van a decir, da igual, no pasa nada, pero desde ese punto de conciencia. Entonces no sé si quieres dar algún tipo de mensaje final. Yo creo que ya está dicho, ¿no? Está... Pues nada, mis señoras, este ha sido el capítulo de hoy con Dani de la Guardia, una persona preciosa, como ya han podido comprobar. Muchas gracias. Si quieren hacerse un buen tatu, le estoy haciendo aquí publi, pero no es publi intrusiva, es real. Si quieren un buen tatuador, Dani de la Guardia es un ser increíble y una persona bellísima, y en consonancia a lo que estabas comentando de ese don de gente, es el tratar al cliente como una persona que tiene que estar un par de horas contigo en un momento íntimo. Y en concreto creo que tú eres una persona que genera mucha confianza en las personas que se van a tatuar por primera vez, o sin ser esa primera vez,
creo que tienes esa capacidad de generar esa confianza y es increíble que existan profesionales como tú. Así que nada, nos vemos el próximo domingo aquí en el patio, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Encantado. Vamos si quieres para allá. Vamos si quieres. ¡Estupendo! Muy bien. Espectacular. Genial. Qué guay, tío.